Hola, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches amigos de Nueva Manera Televisión. Hoy tenemos aquí a un gran amigo que ya estuvo en otra ocasión y me habéis pedido que vuelva de nuevo, como es Sergio Marina, que es doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad de Barcelona y ha cursado estudios superiores de Dirección de Empresa, Marketing y Desarrollo Personal. Es conferenciante internacional, profesor de espiritualidad en másteres, talleres, retiros y además escritor de varios libros. Y hoy lo tenemos aquí a Sergio Marina porque nos presenta su libro Fluyes, que creo que lleva un mes más o menos en el mercado y que lo podéis encontrar en librerías especializadas o a través de Amazon. Y hoy vamos a hablar con él de esta palabra tan mágica, ¿no? Tan bonita como que si fluyes o no fluyes. Sergio, bienvenido. Querido Francisco, pues siempre contento y feliz de estar en esta santa casa y compartir contigo. Muchísimas gracias de corazón. Claro que sí. Una nueva propuesta para el público. Sí, bien, siempre digo, Francisco, cuando escribo, primero escribo para mí, para sanar ciertas heridas y para seguir aprendiendo, ¿no? La vida cada día me enseña y me muestra el camino y de mis errores aprendo, ¿no? Y trato pues con la mayor humildad y con la mayor sencillez tratar de todas esas experiencias que yo voy recorriendo, ¿no? Y que precisamente este libro recoge una parte de un camino intenso en estos últimos 3 años de mi vida, pues manifestarlo y expresarlo para que la gente en la cotidianidad de alguna manera pueda percibir que la vida pues, no es un camino de dolor, de sufrimiento, sino que podemos darle la mano a la vida, podemos bailar con ella. Y ese mantra en el ámbito del desarrollo espiritual y del desarrollo en conciencia, que es el fluyes, ¿no? Pues realmente si lo podemos de una vez por todas manifestar realmente, porque a veces sí nos quedamos con la palabra, ¿verdad? Pero lo decimos, pero no pasamos a la acción, ¿no? Efectivamente, ¿no? Yo lo que sí que percibo a veces es eso, ¿no? Si mentalmente pensamos que fluimos, pero luego cuando vivimos, cuando experimentamos las situaciones que llegan, nos cuesta enormemente darles la mano, integrarlas, aceptarlas. Y como decía antes Montserrat Sorlí, que me ha encantado, para mí la confianza en la vida, Francisco, es clave. Es decir, ese es el pilar más grande para mí que sostiene el trabajo en consciencia, ¿no? Cuando yo abro la puerta a la confianza y percibo que en cada momento de mi vida, en cada situación, llega siempre lo que corresponde, en tiempo y en forma, luego se abre la llave de la aceptación. Y para mí eso simboliza el mayor fluir que hay en la vida, ¿no? Que es lo que, en definitiva, en la vida, en el universo, en el cosmos, es una emanación de ese fluir, ¿no? Es un movimiento de apertura, es un movimiento de cierre también, de subidas, de bajadas, donde hay mayor intensidad en algunos momentos, pero que en otros momentos hay menos intensidad, ¿no? Y ese es el movimiento natural de la vida, es el fluir, no hay otro movimiento. Y si sucede, Sergio, conviene, ¿no? Claro, el tema es el no fluir. Vivirlo mal, ¿no? Claro. Sino si está sucediendo es porque conviene esta situación, ¿no? Claro, el tema algo, es, ¿no? Que desde la mente, desde nuestro ámbito mental concreto y desde nuestros procesos más egoicos, no percibimos que las experiencias tienen que ver con nosotros. Es decir, nuestro pequeño yo, como siempre expreso, percibe que las experiencias, en fin, llegan porque pasaba por allí, por casualidad, ¿verdad? O porque de alguna manera alguien, antropomórficamente hablando, nos ha enviado no sé qué, ¿no? Y a partir de ahí nace el perdón, nace la culpa, nace los problemas, las quejas, lo que habitualmente vivimos en nuestras carnes, ¿no? El fluir ante la vida es un acto de suma responsabilidad, ¿no? Es percibir claramente, como decía, que esa experiencia que llega a nuestras vidas, y a veces son intensas y dolorosas, no las vamos a evitar, por mucho desarrollo que tengamos en conciencia, por un cierto grado de espiritualidad que vayamos avanzando, las experiencias intensas van a llegar a nuestras vidas, porque forma parte del proceso. Entonces, lo que sí son necesarias, es más, a través de esas noches más dolorosas, más oscuras, es donde nuestra alma se pone más a prueba y donde nuestra alma de alguna manera nos invita, nos sacude, consciencialmente hablando, para reconfigurarnos, ¿no? Es decir, como el GPS, cuando vamos en el coche, yo viniendo hacia aquí me he perdido y el coche me ha dicho reconfigurando, ¿no? Es decir, recalculando.
Bien, el alma hace eso con nosotros, ¿no? Él tiene clara nuestra dirección, nuestro sentido, pero luego nuestra personalidad, pues bueno, va haciendo de las suyas y se desvía, toma unas riendas a veces que no son las adecuadas. ¿Y qué hace nuestra alma? Nos agita, nos manda señales, nos da indicaciones, nos pone una persona, aparece una traición, aparece un proceso doloroso, llega una enfermedad. Todo eso son movimientos internos para que de alguna manera percibamos eso que de alguna manera está en nuestras vidas, pero que no lo estamos viendo, ¿no? Entonces, el fluir tiene que ver con esa capacidad de adaptarnos a lo que corresponda, ¿no? Es la capacidad, como decían los estoicos, de dar la mano a todo lo que venga, desde lo menos intenso hasta lo más intenso. Y abrazarlo inclusive, ¿no? Sí, Sergio, también. Claro, es que está ahí, ¿no? Es decir, ¿qué Porque me tú quiere consideras decir? que venimos con un plan, Sergio. Toda alma viene con un plan, propósito ¿no? de vida, pero evidentemente dentro del propósito de vida siempre hay muchas direcciones. Para eso está el libre albedrío. El libre albedrío nos muestra que para hacer un recorrido vital podemos ir por varias rutas para llegar al mismo destino. Eso es válido. Lo que sí que está claro que si nos desviamos en exceso, de alguna manera hay señales, avisos, sincronicidades para que nos demos cuenta que quizás nos estamos desviando, que hay que recalcular, ¿no? Como dice el GPS. Y bien, cuando entramos en disposición con la vida, cuando le damos la mano a la vida, cuando bailamos con la vida, el vals, la música, lo que sea, nos damos cuenta de que nos va llevando como ese río, ¿no? Que no piensa en fluir, simplemente vive, vivir viviendo, que es el fluir. ¿Que toca remar? Pues remamos. ¿Que toca gozar? Pues gozamos. ¿Que toca llorar? Lloramos. El río, lo acabas de definir muy bien, no para, ¿eh? Es su proceso natural. Efectivamente, el agua discurre. Y cuando hay una piedra, ¿no? El río continúa, el agua, sortea, ¿no? sigue, busca la vía fácil. El agua busca siempre el camino más sencillo, no se complica. Los seres humanos nos complicamos desde que nos levantamos por la mañana hasta que nos acostamos, andamos todo el día complicando las cosas, etiquetando las cosas. Lo vemos difícil, lo vemos todo muy difícil. Lo vemos, no es así, lo percibimos y lo materializamos. Porque si yo veo algo complejo, si yo veo algo que es difícil, si yo veo que la vida es un esfuerzo, yo lo que voy a hacer es que mis pensamientos, mis emociones, mis sentimientos y mis acciones vayan siempre en esa frecuencia vibracional. Correcto, es decir, lo voy a ver siempre todo cuesta arriba. Entonces, una de las reflexiones que planteo es, por ejemplo, abandonar el esfuerzo, algo que está tan instalado en el inconsciente colectivo. El esfuerzo siempre es lucha, el esfuerzo siempre es oposición. El esfuerzo es la señal clara de que no estamos en línea con nuestro propósito álmico. Porque si uno está alineado con eso que ha venido a hacer, todo fluye por doquier. No hay esfuerzo, no hay esfuerzo hay posible. Pasión, hay entrega, hay devoción, hay no tiempo, no acción, como dicen los taoístas. Simplemente ocurre, ¿verdad? Desde tu ser. Claro, de una forma espontánea, de una forma natural, no de una forma programada, como cuando empleamos la mente, ¿verdad? Una de las, diría, de los errores cuando vivimos la vida es porque usamos en exceso la mente. La mente tiene unas prestaciones, tiene unas características, pero no está diseñada para vivir la vida. La vida no se puede planificar. Con la mente. La vida no se puede programar. Ni con el ego tampoco, ¿no? Claro, efectivamente, porque la vida nos enseña de que para darle la mano de verdad hay que bañarse en la incertidumbre, hay que bañarse en la inseguridad, hay que bañarse en el cambio. Y confiar, como tú decías. Y confiar, ¿por qué? Porque todo se mueve, nada está quieto. Entonces necesitamos agitarnos, consciencialmente hablando, buscando siempre nuevas experiencias. Todo aquello que nos genere cierto temor, tratar de acercarnos, de al menos poner la cabeza para ver qué pasa, para coger también ese punto de empoderamiento personal, para vernos que somos capaces de poder vivir desde esa posición más serena, más equilibrada, ¿verdad? Que nos invita al fluir, porque estamos cansados, Francisco, de luchar, de pelearnos, de oponernos, de nuestras posiciones. Tú has dicho que está muy instaurado el tema del esfuerzo en esta vida. Totalmente, y de las posiciones duras.
El fluir, como dicen los orientales, tiene que ver con el equilibrio, ¿no? Los seres humanos empleamos siempre la vía de los opuestos, la vía dura. Esa es la vía dura, no es la vía blanda. La vía blanda es la vía del equilibrio. Y cuando usamos la vía dura, es decir, cuando nos vamos a un lado de lo que sea, a veces desde la alimentación hasta incluso desde la propia espiritualidad, porque si olvidamos la terrenalidad y nos vamos solo a lo espiritual, no estamos entendiendo cómo funciona este juego llamado vida. Porque si no ya te hubieras reencarnado aquí. Claro, entre otras cosas, y que la tierra, que la terrenalidad tiene un sentido profundo para nuestras vidas. Aquí aprendemos a integrar las polaridades, aquí aprendemos a unificar los opuestos, aquí aprendemos que lo bueno y lo malo simplemente es una percepción subjetiva de nuestra interpretación ante la realidad. Y una vibración. Y una escala vibratoria. Negativa. Una escala vibratoria, que curiosamente aquello que percibes como negativo en este momento de tu vida, quizás en un tiempo lo percibirás de otra manera. Como bendición. Efectivamente, ¿no? Entonces, todo al final siempre depende de nosotros, de la forma en la que vivimos y cómo nos relacionamos con las cosas. Y ahí está el mayor libre albedrío. Yo siempre digo que el poder que tiene el ser humano, el mayor poder que tiene el ser humano, es en cómo vivo en cada instante lo que tengo que vivir. No tanto en el qué, sino centrarnos en el cómo. Ahí está la evolución del ser humano. Porque si yo vivo el cómo desde una posición de apertura, desde una posición de gratitud, el fluir, yo invito a que se practique la gratitud. Porque cuando abres los brazos a la vida y observas esta obra de arte, porque se nos escapa de esto yo creo que es inabarcable. O sea, esta obra de arte tan bien expresada, no somos ni conscientes, ¿no? Habla la ciencia de omnimultiversos. O sea, esto es de una perfección tan grande que yo honestamente a veces me miro a mí y digo, es que soy un atrevido en hablar de esto, ¿no? De espiritualidad, porque estamos en pañales. Y la mejor forma, creo yo honestamente, para vivir de una forma íntegra y serena, es vivir entregándonos al proceso, ¿no? No esperar nada. Se acabaron los deseos, se acabaron las especulaciones. Simplemente céntrate en vivir. Vive, que ese sea tu mantra. Vivir viviendo, ese es el mayor acto para mí de fluir, ¿no? Qué mensaje, me estás emocionando, te digo en serio, qué bonito. Bueno. Déjame decir que comentas en tu libro, el fluir con la vida nos otorga una posición de poder, equilibrio y ecuanimidad, que nos permite hacer frente a cualquier experiencia que nos corresponda vivir, siempre con el amor como fiel consejero en el viaje. Al fluir confiamos plenamente en la vida y nos entregamos a ella con la máxima serenidad y prudencia. Aceptamos con gratitud lo que quiera presentarnos, que es siempre lo apropiado para nosotros, y vivimos desde un espacio psicológico de libertad, que es lo que merecemos por razón de nuestra naturaleza. Lo que estabas explicando ahora mismo, muy bien expresado, Sergio. Sí, al final esa es la llave para realmente vivir de una forma, desde una posición serena en la vida, ¿no? Y es para mí, escuchando a Monse, que lo expresaba también, ¿verdad? Buscar siempre el lugar desde donde hacemos las cosas, observar, por eso la autoobservación, la autoindagación, siempre ha sido el mayor recurso consciencial que tiene el ser humano, ¿no? Ver qué pasa en mi mundo interno, qué emociones son las que aparecen, qué sentimientos en cada momento florecen, qué acciones, desde dónde nace todo lo que pasa en mi mundo, ¿no? Entonces, cuando empezamos esa autoobservación, podemos darnos cuenta que no hay nada en el universo, que no hay nada en tu vida ni en la del otro que llegue porque sí, sino si aparece esa emoción, como decía, pues llega para que sea vivida, no para que sea escondida, ni reprimida, ni negada, que es lo que habitualmente hacemos. Y si hay una ruptura, por ejemplo, Sergio, en una pareja, tiene que pasar esa ruptura y tienes que vivir esa soledad, ¿no? Efectivamente. No hay que fijarse en el conseguir que vuelva esa persona, ¿no? Efectivamente, es decir, todo no tiene que aportar nada más, quizás, ¿no? Claro, al final todo en la vida tenemos que verlo que tiene un principio y tiene un final. El principio de impermanencia es una ley y todo tiene un origen y todo tiene un final. Evidentemente, lo que somos en esencia es un estado permanente en la vida, ¿no? Para eso empleamos el cuerpo, la personalidad como vehículos para expresar esa permanencia. Pero todo en la vida es impermanencia, nuestras relaciones son impermanentes, nuestros pensamientos. Pues cuando percibimos en ese fluir
el universo, ¿no? También, en la todo. naturaleza mismo, ¿no? La naturaleza, ahora estamos viendo la expresión Primavera, más ¿no? excelsa, La explosión, ¿no? es la apertura, la explosión de un reino que ha estado en estado meditativo, en estado de introspección, en estado de silencio y de quietud, y que ahora, justo ahora, es el momento donde empieza a abrirse, ¿no? Donde empieza a explosionar. A mostrarse, evidentemente. Bien, eso forma parte del fluir, de esos ciclos que la vida nos enseña, que todos son ciclos. Entonces, en esos ciclos donde hay nacimiento, donde hay madurez, donde luego hay un declive y finalmente hay muerte. Y hay que expresarlo así. Donde las relaciones interpersonales, de pareja, de amistad, porque al final también, vibracionalmente hablando, tiene un sentido. Es decir, a medida que vamos avanzando, nuestra vibración pues, se va adaptando al proceso vital, se va adaptando a la madre tierra, y a veces esas relaciones, pues por encaje vibracional, pues no acaban de encontrar su lugar. También hay elementos evidentemente kármicos, es decir, el karma no entendido como un castigo, sino como un proceso creativo, que eso es lo que es el karma, de aprendizaje. Entonces hay relaciones que viven un proceso kármico donde tiene que haber un cierre, y luego vienen las parejas y las relaciones dármicas, es decir, las que se construyen atendiendo a un propósito vital compartido. Pero trascendiendo todo eso, tenemos que percibir que todo llega en ese momento que corresponde, y todo se irá también en el momento adecuado, ¿no? Con lo cual, una forma de vivir en el fluir es tener una actitud de desapego ante las cosas, ¿no? Y esto también es justo en un trabajo, ¿no? O en cualquier situación de la vida, ¿no? Efectivamente. Se puede trasladar a otra situación. Efectivamente, si uno es honesto con uno mismo, por eso digo que siempre la autoobservación. La autoobservación, educarnos en la autoobservación, ¿no? Los orientales hablan siempre de vichara, autoindagación, autoindágate, autoindágate. Cuando uno se autoindaga constantemente y observa en las dimensiones personales que todos tenemos, nuestra dimensión afectiva, nuestra dimensión emocional, psicológica, relacional, social, vemos dónde estamos atrapados. No nos podemos esconder. Y esa autoindagación, Sergio, la hacemos desde la mente, desde el corazón, desde el ser. Lo hacemos desde el corazón. Para que sea real tiene que ser desde el corazón. No desde la mente. Porque la mente va a engañar. Porque la mente lo que quiere es que, a pesar de que estás esclavizado en un trabajo, haciendo aquello que no te gusta, la mente te va a decir, no, tienes que seguir allí, porque tienes que ganar un sueldo para luego pagar no sé qué. Es decir, la mente te va a engañar. Tu corazón no te puede engañar, porque tu corazón está enganchado a la vida, está unido al ser, está conectado con todo. Tu corazón te dice, ese lugar no es tu lugar. Confía en la vida, adelante el cambio, deja ese trabajo que te está haciendo daño. La vida te va a proporcionar las personas, las situaciones para emprender ese proyecto de vida que tienes, para emprender ese proyecto profesional que anhelas. La vida te va a dar las piezas. Lo que pasa es que la vida, perdona Sergio, supongo que también te pide que tú pongas a tu parte haciéndote ese sacrificio de abandonar y confiar. Totalmente. En el caso del trabajo, ¿no? Es decir, la vida te pide, bueno, quieres eso, pero a ver si eres capaz de abandonar este trabajo, claro, ¿no? Efectivamente. Y quedarte sin nada y confiar en el fluir de la vida, ¿no? Mira, la ciencia habla ahora mucho de la coherencia cardíaca, por ejemplo, ¿no? A nivel de cardiología ya hay amigos que empiezan a hablar de que el corazón no solo es un órgano que bombea, ¿no? Que nos da vitalidad, que nos da vida, ¿no? Sino que empiezan a percibir que allí, cuidado, porque tiene un campo electromagnético 5000 veces superior al cerebro, que piensa, que siente y actúa de algo asombroso. Desde la tradición siempre se ha dicho, evidentemente, que es un órgano. Esa coherencia tiene que ver con nuestra forma de vivir y con la forma de materializar. Si yo no soy coherentemente, internamente coherente en mi vida, yo no podré materializar, yo no podré expresar ese famoso colapso cuántico del que nos habla la ciencia, ¿no? De hecho, cada vez hay más científicos de vanguardia que ya dicen, cuidado, que es que no solo colapsas desde la mente, sino donde el efecto mayor vibracional colapsas desde el ser. Amit Goswami es un físico reconocido y habla en esos términos. Hombre, algo sabrá, ¿no? Algo estarán percibiendo. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo pienso, siento y actúo y verbalizo en la misma dirección, ahí se ejerce una fuerza, un poder y una voluntad que mueve montañas. Ahí está el pide y se te dará, ¿verdad? Ahí está, cuando todo va en la línea. El tema es que no vamos en coherencia, porque pensamos A
sentimos B, B. decimos C y acabamos haciendo D. Entonces, esa información... Un caos. Claro, el universo recibe esa información y es una información disonante, es una información que no tiene sentido. Con lo cual, es más sencillo, no nos hagamos líos. Es decir, escucha, siente, aprende a sentir lo que sientes y fiel a tu sentir, actúa. Olvídate de lo que piensas, porque la mente tiende a engañar, la mente concreta. La mente superior es otra cosa. Quiere la seguridad, ¿no? Quiere el confort. Claro, la mente está diseñada para buscar lo irreal. La mente busca seguridad, certidumbre, comodidad. Y eso no es válido, porque no existe en la vida. La vida es siempre y será inseguridad, incertidumbre y impermanencia, las 3 Is. O sea, cuando buscas eso que piensas que va a ser para mí, que lo voy a retener, que voy a ahorrar el dinero en el banco, que voy a tener el trabajo de por vida, que mis hijos estén bien aquí, la pareja de por vida, cuando estás orientado a eso, lo único que te espera ineludiblemente es dolor y sufrimiento. No hay otra. Y fracaso. Y fracaso, evidentemente. Y nos podremos engañar, y yo me he engañado durante mucho tiempo, Francisco, en años anteriores, en mantener un estatus, en mantener una posición social, en decir, sí, no, sigo en el trabajo porque bien, porque estoy contento. Falso, eso era falso. Yo internamente, en mi corazón, sentía que eso ni me aportaba absolutamente nada. Y no resonaba para nada. Y no resonaba, y iba allí y era un esclavo completamente de mí mismo, esclavo de mis pensamientos, hasta que somaticé lo que somaticé, claro. Pero bueno, si tú lo has conseguido, Sergio, lo pueden conseguir las personas que nos están viendo. Claro, claro. Vivir de esa forma no es fácil, él no ha dicho que sea fácil, Sergio, claro, pero que es la vía hacia la felicidad. Claro. ¿No? Sí, Vivir sí. En la incertidumbre. Totalmente. Repítelo, Sergio, que me ha gustado Sí, mucho esas incertidumbre, palabras. inseguridad, Inseguridad, impermanencia. impermanencia. Sí, sí, sí. Bueno, parece fácil decirlo, pero esto hay que hacerlo, llevarlo a la práctica. Totalmente. Pero al menos te va a llevar al camino correcto y al camino del ser. Para mí, ¿no? lo que decías es impresionante, creo que es sumamente práctico, porque todo esto yo siempre oriento, o me gusta mi mensaje, primero que sea proactivo, en un tono siempre de avanzar en la vida, ¿no? De no quedarse colapsado, no quedarse a veces paralizado ante lo que llega, y sobre todo que sea un mensaje práctico. La vida, la espiritualidad es práctica, la vida es tierra, la vida hay que tocarla, hay que abrazarla. O sea, hay que buscar un equilibrio entre lo de arriba y lo de abajo. No sirve de nada estar siempre arriba. Abajo también tenemos experiencias, hay que unir el cielo y la tierra, porque es la misma cara, es la misma moneda que la estamos viendo desde 2 ángulos diferentes. Entonces, si en nuestra cotidianidad nos estamos jugando la encarnación, vamos a poner todos de nuestra parte y de nuestra voluntad para entrar en ese fluir, empezar a trabajar, a cultivar el desapego. Somos microcosmos en un macrocosmos, ¿no? Efectivamente, es así, ¿no? Es decir, somos ese todo, pero somos ese todo no desde la mente, sino eso hay que llevarlo, porque de palabras bonitas todos tenemos, y hemos leído libros, y hemos escuchado charlas, pero esto requiere de meterse en el lío. En el charco, claro, y arremangarse y decir, me efectivamente, pongo en ello, ¿no? porque ahí te vas a jugar la encarnación, ahí te vas a dar cuenta cuando llega la enfermedad de un hijo, y yo la he vivido de cerca, donde tienes que tener el sostén mínimo, el espacio interior para sostener eso, para respirarlo. Ese dolor, ¿no? Claro, a mí se me ha partido el alma 1000 veces, pero dentro de ese movimiento percibo en mi corazón que eso es necesario, que eso tiene un sentido, y lo acabo viendo, Francisco, lo acabo viendo. No en el momento, sino cuando pasa un tiempo. Claro, ¿no? porque sé que esa experiencia viene concadenada de otras experiencias. Y si yo abro la puerta a esa experiencia con amor y con gratitud, aunque me duela, y me duele el alma a veces, me duele el alma, se me parte el corazón en ciertos momentos, pero al final acabo integrando, abrazando eso que llega, me doy cuenta que gracias a esa experiencia vinieron otras experiencias con mayor sentido vital, con mayor aprendizaje para mí y evidentemente para los que están cerca, ¿no? Así que acabas abrazando, Sergio, según tú, todo. Claro. Lo que te llega a tu vida. Humildad. Todo, sea Humildad. malo, sea bueno o sea regular. Lo abrazas todo. Humildad. Y lo Francisco, integras. Humildad. O sea, humildad. No rechazo nada.
o mejor dicho, intento no rechazar nada. Porque sé que todo tiene su sentido, porque no hay nada en la vida, como decía Cristo Jesús, ni un pelo de tu cabeza se cae sin la voluntad del Padre. Pues está instaurado mucho en la otra parte, Sergio. Yo no sé cómo vamos a hacer esto, si la gente vamos a ir despertando. Bueno, porque estamos en una fase donde hemos vivido de una terrenalidad muy profunda, nos hemos sumergido en un materialismo, en un transhumanismo, en fin, en ver el ser humano solo como un trozo de carne con patas, ¿no? Muy digitales, cada vez más. Efectivamente, y luego quizás estamos yendo también hacia una espiritualidad también dura, ¿no? Una espiritualidad donde solo evidentemente vemos lo espiritual y nos estamos también olvidando de la parte terrenal, ¿no? Y lo que yo percibo y lo que yo siento es que todo en la vida es válido, todo en la vida tiene su lugar, tiene su espacio, tiene su momento y depende de nosotros en la forma en la que nos relacionamos con eso. Por tanto, esto no es un juego de color de rosas, esto no es un juego de, en fin, proyecta los deseos de tu vida para que llegue y se mantenga. La vida el secreto, ¿no? Sí, secreto, malentendido, ¿no? Porque está malentendido, ¿no? Francisco, porque son leyes. Y aparte se repetía de una forma muy automática, tampoco surgía en efecto. Claro, lo haces así, el problema no es el que tú proyectes, el tema está como expresábamos antes, desde dónde deseas. Cuando te haces esa pregunta, que es una pregunta de autoindagación, te das cuenta que no deseas desde el ser, porque el ser no desea, Francisco. El ser solo vive, solo quiere vivir. Siente. Ya está, sentir, vivir, expresar, manifestar. Y el ser lo abraza todo, no rechaza nada. Que toca una comida con un amigo que igual hace 20 años que no ves, pues vive esa comida, no la rechaces. Que viene no sé quién, un encuentro que, no sé, yo que he sido muy extremista en muchos momentos de mi vida, por ejemplo con la alimentación, ¿no? Yo pasé una época dura de vegetarianismo, de veganismo. Incluso llegaba a ciertos sitios cuando me invitaban y yo ponía las condiciones. Cuando alguien con amor me estaba invitando, abriendo las puertas de su casa o de algún evento, me ofrecía y yo decía, no, de esto no puedo comer. No entendía nada, Francisco. No entendía el valor, porque me estaba perdiendo en la superficie y estaba olvidando la esencia. Ese ser humano me había cocinado, me había preparado con el máximo amor y con el máximo cariño eso. ¿Quién soy yo para rechazar esa experiencia, ¿no? Evidentemente tengo un criterio en la vida. Nadie está hablando de relativizarlo todo. No, pero por una ocasión, ¿no? Que vas a esa comida, pero, ¿no? Claro, porque ahí está la no flexibilidad. No es ningún pecado. Claro, Sergio. porque ahí está la flexibilidad del fluir. La vida es ese baile, ¿no? Es ese baile, es adaptarse. Ahora es época de frutales. Yo en casa tengo frutales. Me apasiona el mundo vegetal, ¿no? Cuando observas el naranjo, Francisco, sabes que va a dar naranjas. Ahora está la flor con ese olor tan maravilloso. Claro, ¿no? pero sabes que el naranjo va a dar naranjas. ¿Por qué le pedimos limones al naranjo? Si toca naranja, bebemos naranja. Y además también el árbol tiene su propio proceso. Claro. Por mucho tú que quieras que las dé ya, no las va a dar. Claro, tiene su propio proceso. Sí, curioso. Aparte, es lo que tendría que reflejarnos en el ser humano, ¿no? Correcto, y aparte es bello cuando los observas. Yo que tengo algunos bancales y viendo la evolución, a veces me quedo mirando y digo, fíjate este cómo ha espabilado, ¿no? Ha cogido carrerilla. Y el otro todavía sigue ahí en su proceso, ¿verdad? Entonces, claro, como el ser humano, ¿no? Somos Sergio? así también. Es que ese es el reflejo bello del fluir. Es el reflejo de los tiempos, de la adaptación, de los ciclos de la vida. Entonces, cuando vemos eso, lo único que queda por nuestra parte es eso, vivir con humildad, con entrega y con la máxima apertura posible. Llegue lo que llegue, venga, pues vayamos a vivirlo, ¿no? Entonces, para mí esa es la gran sabiduría. No esperes nada, cero expectativas, intenta que los deseos en tu vida no estén presentes y simplemente vive con intensidad. No con intensidad de ir corriendo a todos los sitios, sino con intensidad. Estamos compartiendo ahora, pues gozando con intensidad. Gozando este momento. Claro, pues, yo estoy gozando muchísimo, Sergio. Pues igual que yo. Déjame que diga, Fluyes es una obra amena, profunda y práctica que invita al autoconocimiento, la autoobservación y la transformación interior, con suma responsabilidad personal. En ella encontrarás valiosas reflexiones y sugerentes actividades para aprender a fluir desde el corazón, la gratitud y la quietud, la libertad, la incertidumbre, el momento presente, etc. Todo ello para vivir con plenitud, sentido de vida y felicidad interior.
Es lo que propone este libro que hoy nos presenta Sergio Marina, Fluye, que lo podéis localizar en librerías y a nivel online también está, y en el cual le damos las gracias, lo felicitamos para animar a que siga publicando más, porque tienes creo que 4 libros publicados, Sergio, y no te has parado aquí, vas a ir a más. Sí, ahora estoy trabajando, sentí hace un tiempo trabajar sobre la sabiduría hermética, pero aplicarla a la cotidianidad. Es decir, coger los principios herméticos, ¿El Kybalión? por ejemplo, el Kybalión de la tabla esmeralda, Sí. y de qué manera los podemos comprender, pero manifestar de una forma muy sencilla. Porque al final esto tiene que ser sencillo, no hay que emplear tampoco grandes formatos y demás, y poderlas conocer, esas leyes, y plasmarlas en la cotidianidad, ¿verdad? ¿Qué efecto pueden Fantástico, tener a nivel ¿eh? práctico? Es un tema buenísimo. Para poder vivir en eso también. Fue en uno de ese los libros fluir. que hemos leído todos cuando empezamos, yo creo, ¿no? El Así Kybalión. es, así es. ¿No? Y que tiene grandes enseñanzas que tienen que ver con la vida en general. Los 7 principios No, efectivamente, de la vida. pero no es que estén ahí esperando, sino es que se viven en el día a día, lo podemos ver y observar, ¿no? Y que tiene que ver, sin lugar a dudas, también con el fluir de la vida, ¿no? Con lo cual, Pues gracias, Sergio. gracias a ti, Francisco, y a Hasta vosotros. la próxima ocasión. He disfrutado Claro que sí. mucho de este compartir, de verdad, lo digo de corazón. Igualmente. Y te esperamos más veces por aquí, por el Claro que canal. sí. Encantado Gracias. de la vida. Gracias a ti, Francisco. Un abrazo. Hasta pronto, amigos. Que tengáis un fantástico día y una semana muy feliz.